¿Has sentido el escalofrío de una presencia invisible cuando caminas por las viejas calles del centro histórico de esta ciudad? Y es que en el corazón de este puerto, los susurros del pasado se entremezclan entre historias, mitos y leyendas, escondidos entre las sombras. Entre estas viejas historias se encuentra la leyenda de una mujer, la cual ha perdurado de la tradición oral a pesar de los siglos. Su nombre era Beatriz del Real, mujer que recorriera en vida hace más de 200 años la antigua ciudad amurallada de Veracruz. Esta mujer, rica y poderosa en su época, era mejor conocida como la Condesa de Malibrán, porque se casó con un rico hacendado y noble de la época, el Conde de Malibrán, quien aseguran descendía de la realeza española y era dueño de un amplio territorio. Se sabe que esta mujer era tan hermosa como maligna y de costumbres libertinas para su época, sometiendo a su vez a terribles torturas a sus esclavos y sirvientes en su gran casona a media legua de la antigua ciudad amurallada de Veracruz. Se sabe que esta mujer era tan hermosa como maligna y de costumbres libertinas para su época. Su maldad era famosa en el puerto, de donde se hablaba que dominaba su hacienda con la ley del látigo. Se cuenta que el conde de Malibrán, debido a sus múltiples negocios, se ausentaba en largos viajes a España, en donde comerciaba mercancías que trasladaba a las que se unían jóvenes mancebos y mujeres de alta sociedad. Además, la gente rumoraba que la mujer visitaba los arrabales, que eran los barrios bajos de la ciudad, en donde visitaba a una hechicera. La razón era porque la vanidosa mujer le pedía embrujos para conservar su belleza y juventud por toda la eternidad. La hechicera, a través de rituales oscuros de magia negra, le advirtió que solo con la sangre de jóvenes ofrecida al maligno podía conservar eternamente su belleza, por lo que en sus fiestas no faltaban los atractivos jóvenes que, atraídos como insectos a la luz, cautivados por la belleza de esta mujer, solían quedarse por largas noches con ella, terminando asesinados por uno de sus sirvientes. El carruaje de la condesa se escabullía en secreto por las noches en un sistema de túneles que existía bajo la ciudad de Veracruz, escapando así de las curiosas miradas de los habitantes. Fueron largos años que esta mujer siguió con su vida de excesos, pero un día el conde Malibrán regresó a la hacienda sin avisar y la encontró en los brazos de uno de sus muchos amantes. Enfurecido, el conde de Malibrán asesinó a ambos con su espada, poniendo fin a la ruin vida de esta mujer. Uno de sus sirvientes le contó al conde Malibrán que la diabólica mujer mataba a sus amantes, obligando a sus sirvientes a participar en los homicidios. A los infortunados los desangraba y se bañaba con su sangre para conservar su belleza eternamente. El sirviente contó que la diabólica mujer ordenaba desaparecer los cuerpos en un foso lleno de lagartos en el interior de su hacienda o aventarlos al mar para no dejar huella. El conde de Malibrán perdió la vida en pocos años, sucumbiendo ante una terrible tristeza. El cadáver de la mujer, de aquella hermosa
pero terrorífica dama fue entregado a sus familiares, los cuales rechazaron hacerle cualquier servicio cristiano. Los religiosos franciscanos fueron quienes le dieron cristiana sepultura a la entrada de la antigua iglesia del Cristo del Buen Viaje, que se ubicaba a extramuros de la ciudad de Veracruz, en el cementerio adjunto a esta capilla. No pasó mucho tiempo cuando los trasnochados vecinos del viejo Veracruz comenzaron a murmurar sobre las apariciones fantasmales del negro carruaje de la Condesa, pasando las 12 campanadas de la antigua iglesia de la Merced. A la medianoche, los ruidos estruendosos de los cascos característicos de los negros corceles recorrían las calles, transportando aquel engendro del mal provenientes de ultratumba o del mismo infierno. Los habitantes de la ciudad aseguraban que los cascos de los caballos retumbaban por las calles, aumentando el sonido conforme la lúgubre carroza llegaba hasta la ciudad, por lo que cuando caía la noche, las familias se encerraban en sus casas para no toparse con aquella presencia espectral que recorría las calles. Según infortunados y taciturnos testigos, sobre todo de rancherías cercanas y quienes vivían a extramuros de la ciudad, al dar la última campanada del día, la iglesia de la Merced, un dantesco espectáculo se podía observar. Era la carroza de doña Beatriz, recorriendo como años atrás el camino desde las ruinas de la ex hacienda de Malibrán hasta entrar a la ciudad de Veracruz, precedida por un intenso olor a azufre. Así corrían los años hasta que pasó a residir a extramuros de la ciudad de Veracruz un sacerdote a quien le fue encomendada la capilla del Cristo del Buen Viaje. Los feligreses le pidieron al sacerdote que hiciera cuanto estuviese a su alcance para desterrar aquella terrible aparición. El sacerdote, conocido con el nombre del Padre Burgos, dícese que después de haberse preparado convenientemente para atacar espíritus malignos, rodeándose de santos óleos y de reliquias sagradas que había en la iglesia, dejó que pasase a la ciudad aquel horrible carruaje, yendo enseguida a esperar en los límites del viejo cementerio que rodeaba a la iglesia, lugar por donde precisamente tenía que pasar doña Beatriz a la hora que regresaba el carruaje hacia su antigua hacienda. Cuando el padre vio el dantesco espectáculo venir hacia él, empuñó en una mano los óleos sagrados y en la otra un crucifijo que llevaba para su protección, y a distancia conveniente, sin amedrentarse por el extraño espectáculo que se presentó ante él, dirigió la palabra a doña Beatriz, mandándole, en el nombre de Dios, le dijese el motivo que le precisaba a volver a este mundo del que hacía tiempo había partido. Doña Beatriz le contestó con voz doliente y cavernosa que solo por permisión divina se veía obligada a abandonar su sepulcro con objeto de purgar los grandes pecados que había cometido en vida, representando las escenas que formaban parte de sus pecados y que ahora solo le servían de pena y mortificación, y que esto duraría aún muchísimo tiempo, si por su buena suerte no se hubiese movido el mismo padre a arrastrar con tan grande valor el peligro de encontrarse con los espíritus infernales que la acompañaban y la atormentaban, y que supuesto que estaba elegido por Dios para hacer que cesasen los dolores y tormentos que sufría, el espectro le rogaba que fuese a su casa en la hacienda de Malibrán, y en un extremo del segundo patio hacia la izquierda cavase la tierra y extrajese una gran cantidad de oro que había allí enterrado, y que con éste ofreciese muchas veces el sacrificio de la misa católica para el descanso de su alma, y haciendo obras piadosas para que ella lograse, si era posible, descansar en paz.
Conmovido el sacerdote prometió hacerlo, y desde luego el carruaje y su comitiva desaparecieron súbitamente entre un estruendo espantoso, dejando asombrado al religioso, quien cayó de rodillas en un repentino desmayo, encontrándose cuando despertó en su cama rodeado de sus feligreses, quienes le contaron que lo habían levantado en medio de la calle, creyéndolo muerto. Probablemente el padre Burgos cumplió el encargo, pues desde aquel día no volvió a verse esta terrible aparición. Poco a poco se fue perdiendo el recuerdo de doña Beatriz del Real, y ha sido a través de la memoria que se plasmó de boca en boca y de libro en libro esta terrible historia.